vamos a empezar a hablar de lo que es la cavidad oral. Vamos a hablar principalmente, bueno, de las generalidades y luego vamos a pasar a hablar de la parte ósea. Voy a ver si tengo alguna imagen. La cavidad oral, ¿sí? O también llamada boca. Es el primer segmento del tubo digestivo, ¿sí? Y es una cavidad irregular, que nosotros la vamos a poder dividir en dos partes. La parte externa, o lo que podemos ver en esta imagen, va a ser el vestíbulo bucal, que es el espacio que hay entre las encías con los dientes, que se llaman eh, arcadas gingivodentales o gingivodentales, y las mejillas y los labios, ¿sí? Ese espacio que hay entre las encías y los dientes y las mejillas y los labios se va a llamar vestíbulo. Y después, por dentro de la cavidad oral, o sea, todo es cavidad oral, pero por dentro de los dientes y las encías vamos a tener lo que se conoce como cavidad oral propiamente dicha, ¿sí? Me encantaría ver una imagen donde abra la boca para mostrarles. Eso es cavidad oral propiamente dicha, entonces, por dentro de los dientes y las encías. La cavidad oral propiamente dicha tiene estructuras que son muy importantes, para lo cual yo les voy a compartir. Bueno, pero básicamente entonces, como les decía, la cavidad oral propiamente dicha es ese espacio que está ubicado por dentro o sea, o por detrás de los dientes y las encías, ¿sí? Y es donde vamos a tener la lengua, vamos a tener el paladar duro, el paladar blando. Bueno, ahí tienen, ¿ven? Esta era la imagen que les quería mostrar de lo que es la cavidad oral propiamente dicha. Esta va a estar superiormente formada por el paladar duro. Ahí está. Bueno, superiormente por el paladar duro, inferiormente por el suelo de la boca, del cual sobresale la lengua, y posteriormente por un espacio que se llama istmo de las fauces, que es un espacio que va a ser el límite de lo que sería el final de la cavidad oral y el principio de la orofaringe, ¿sí? ¿Cómo está formado este istmo de las fauces? Va a estar formado por el paladar blando, que es la continuación del paladar duro, o también llamado velo del paladar, en el cual se va a encontrar, fíjense, la úvula. Después tenemos los arcos palatoglosos, que sería este espacio. Y por último, inferiormente tenemos la base de la lengua. Ese es el istmo de las fauces entonces, ¿sí? Que limita la boca con la orofaringe. Bien, después tenemos el paladar duro. El paladar duro va a ser lo mismo que hablar de el piso de la nariz, ¿sí? Es lo mismo, la misma estructura, solamente que el piso de la nariz va a estar, o de la cavidad nasal, va a estar formado, o sea, o va a estar visto desde arriba, y el paladar duro va a estar visto desde abajo, pero son los mismos huesos, que son los maxilares y los palatinos, ¿sí? Los dos maxilares se unen en la línea media y por detrás, posteriormente, tenemos los dos palatinos que también se unen en la línea media y se unen a su vez con el maxilar, ¿sí? Y forma diferentes surcos que los pueden ir leyendo acá después. No voy a ir profundizando en eso para poder avanzar más rápido. Acá podemos ver ya el paladar duro también, es lo mismo, solamente que está ya cubierto de mucosa, ¿sí? De la mucosa oral. Y también tiene sus estructuras particulares. Esto no es tan preguntable. Y el velo del paladar o paladar blando es como les decía,
la estructura que le continúa o que se continúa del paladar duro, ¿sí? Y se llama paladar blando porque no está formado por huesos, sino que va a estar formado por músculos y tejido membranoso, ¿sí? Por eso se dice que es un tabique móvil músculo membranoso. Y del velo del paladar va a salir la úvula, que es esa, lo que se conoce comúnmente como campanita, ¿sí? Y a los lados del paladar blando tenemos las amígdalas palatinas, que se inflaman a veces formando amigdalitis o faringoamigdalitis. Muy bien. Y el suelo de la boca va a estar dado por la lengua, que ya la habíamos nombrado, pero por debajo de la lengua tenemos un espacio que está comprendido entre la lengua y las arcadas gingivodentales inferiores, que es el surco alveolo-lingual. El surco alveolo-lingual es un espacio donde vamos a encontrar los orificios de las glándulas submandibulares, ¿sí? Y también vamos a encontrar el frenillo lingual. Bueno, entonces ese es el surco alveolo-lingual. Seguimos un poquito más. Bueno, y ahora sí los senos paranasales. Esto es re importante, chicos, que lo sepan porque es algo que también se pregunta muchísimo. Creo que de este tema lo que más se pregunta es cavidad orbitaria y senos paranasales, ¿sí? Los senos paranasales son estructuras aéreas que se van a encontrar en los huesos, tanto huesos del cráneo como huesos de la cara, que van a tener diferentes funciones. Entre ellas, estos senos paranasales permiten que los huesos se hagan más livianos, porque son estructuras, ¿cómo les podría decir? Que como están dentro del hueso y son aéreas, o sea, no tienen ninguna estructura pesada por dentro, hacen que los huesos sean más livianos. Y también la principal función es que son productores de moco, ¿sí? Los senos paranasales están cubiertos por dentro de una mucosa especial que es estéril. ¿Qué quiere decir que es estéril? Que no hay ninguna flora bacteriana normal en esos senos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en la piel o en otros lugares donde tenemos mucosas, como por ejemplo la mucosa oral, son zonas que tienen una flora normal. ¿Qué significa flora normal? Que está compuesta por bacterias, pero que esas bacterias no son dañinas para nuestro organismo, ¿sí? Pero en cambio los senos paranasales son estructuras estériles, es decir, que ahí no hay ningún tipo de bacteria y son productoras de moco. Y además también otra función es que ayudan como caja de resonancia de la voz, ¿sí? ¿Cuáles son los senos paranasales? Vamos a tener tres grupos principales. En realidad cuatro, acá falta uno. Pero el Rubier hablaba solamente de estos tres, pero en realidad la mayoría de las bibliografías hablan de cuatro, que son los senos maxilares, en el hueso maxilar, los senos esfenoidales, los senos etmoidales, que son las celdas etmoidales, y los senos frontales. Esos son todos los senos paranasales, ¿sí? Así es como podemos ver los senos en una radiografía de cabeza. ¿Ven? Como les decía, son espacios aéreos. Entonces los vamos a ver de color negro en la radiografía o como se dice el término correcto, radiolúcidos. ¿Sí? Entonces ahí vemos con diferentes colores los senos. Por ejemplo, acá el seno frontal, el seno maxilar, ¿sí? Acá tenemos el seno esfenoidal. Acá tenemos los senos etmoidales, ¿sí? Esos son los principales. Acá se ve la cavidad nasal, ¿sí? Y las células mastoides. Esta es una imagen lateral donde también se pueden ver los diferentes senos. Y acá hay una descripción un poco mayor de los senos
pero lo que me parece más importante es que sepan dónde drenan estos senos, ¿sí? Todos los senos, como les dije, son productores de moco, y ese moco es para ir a la cavidad nasal, ¿sí? ¿Qué hace el moco ahí? Y bueno, impide el ascenso de partículas extrañas que son aspiradas junto con el aire, y sobre todo partículas grandes, como por ejemplo polvo, ¿sí? Ácaros, un montón de partículas, tanto vivas como no vivas, que están en el aire y que necesitan ser filtradas, sí o sí, para no llegar a los pulmones. Entonces el moco hace eso, y ese moco que se produce en los senos paranasales tiene que ir a la cavidad nasal. ¿Y cómo va a la cavidad nasal? A través de conductos, ¿sí? Y esos conductos van a desembocar en diferentes espacios de la cavidad nasal, que son los meatos. ¿Se acuerdan que hablamos de los meatos? Tenemos el meato superior, el meato medio y el meato inferior. Entonces, dependiendo de cada seno, va a drenar en un meato específico. Por ejemplo, el seno maxilar drena en el meato medio. Las celdas etmoidales anteriores, porque las celdas etmoidales se dividen en anteriores y posteriores, las anteriores drenan también en el meato medio y las celdas posteriores drenan en el meato superior. ¿Sí? Después, el seno esfenoidal drena en el techo de las cavidades nasales, no en los meatos, sino en el techo de las cavidades nasales, y el seno frontal también drena en el meato medio. Lean después ahí que tienen descripciones un poco más profundas de los senos. Esta es una diferencia entre los senos sanos, ¿ven? Y la sinusitis, que es una infección que se produce a nivel de los senos, producida por virus o bacterias que llegan a la mucosa de los senos y produce la sinusitis. Después hay otra sinusitis crónica que no es bacteriana, sino que es solamente la inflamación de los senos. ¿Qué cambios se van a ver en la mucosa? Por ejemplo, va a haber un enrojecimiento de la mucosa y una sobreproducción de moco, ¿sí? Sobreproducción de moco, y también en el examen físico, si se palpan en la cara, las zonas donde están los senos duelen. Eso indica la presencia de sinusitis.